buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban en esta mañana un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es para mí un gozo poder estar nuevamente con ustedes y poderles contar de la maravillosa palabra del Señor. Hoy los invito a orar antes de iniciar el mensaje para que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, sea hablando a nuestros corazones y que podamos todos recibir esa palabra con un espíritu de mansedumbre, con humildad y con sencillez de corazón. Padre, en el nombre de Jesús oramos y reverenciamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces, Señor, Padre. Creemos firmemente, Señor, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Señor de toda la creación, y en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. En ti, Señor Padre, reclinamos nuestra cabeza, Señor. Ciertamente tú eres refugio en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, Padre. Creemos que tu nombre es maravilloso, que no hay otro nombre mayor que el de Cristo Jesús dado a los hombres. Padre, en ti reposa nuestra alma, nuestra esperanza. Y venimos, Señor Padre, deseosos de alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Como diría tu siervo David, ¿cuándo me vendré y me presentaré delante de ti? Padre, queremos volver a tu casa. Nuestra oración es volver a estar dentro de tus atrios, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y allí adorarte en la hermosura de tu santidad. Rogamos, Señor, en esta mañana porque nuestra mente y nuestro corazón se abran. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu traiga a la memoria todas las cosas que tienen que venir para pedirte perdón. Tu palabra dice, habla tú para yo justificarte. Señor, confesamos que somos pecadores y que tú eres santo. Tu palabra dice que tú eres 3 veces santo. Por eso, Señor Padre, reconocemos que no hemos hecho lo recto delante de ti. Te pedimos perdón, queremos estar a cuenta. Quita toda mancha, todo pecado, toda rebelión, toda irreverencia, toda inequidad, Señor Padre, que tú encuentres en nuestras vidas. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos porque estemos todos juntos y en armonía. Allí tú mandas bendición y vida eterna. Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros hermanos en la fe. Oramos por aquellos que todavía no han entregado su vida a ti, Señor Padre. Tu palabra dice que tú añades a los que deben de ser salvos. Padre, atráelos con cuerdas humanas y con lazos de amor para que ellos puedan reconocer, Señor, que fuera de ti no hay quien salve, que solamente tú eres santo. Tu palabra dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Señor Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellas personas que aún no conocen tu palabra, que la palabra salga y cumpla, Señor, para lo que tú le envías. Te ruego, Señor, que permitas en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, reconocer quiénes somos, reconocer nuestra situación en la que estamos, Señor, y que solamente por medio de Cristo Jesús podemos estar a salvos de la ira venidera. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1. Quiero hoy que veamos la primera parte del capítulo de Efesios 2. En el día martes, si Dios permite, estaré dando la segunda parte.
porque es un capítulo grande, pero habla maravillosamente de nuestra situación, de la que antes teníamos y de la que ahora tenemos por medio de Cristo Jesús. De tal manera que vamos a leer del 1 al verso 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amados, la oportunidad que tiene toda persona es de ser restablecida, restaurada, reinsertada, tanto en la nueva familia como en el pueblo nuevo, que es gozar de una nacionalidad con derechos inigualables. Todos ellos son por medio de Cristo Jesús. No hay ninguna otra oportunidad, ninguna otra vía, ninguna otra puerta, ningún otro camino. El libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, nos habla que estábamos muertos. Y significa que si el hombre está muerto, pues nada puede hacer por sí mismo. Nuestra suerte, podríamos decir, que estaba echada. Nuestro estado no podía ser peor. Muertos en delitos y pecados. Podríamos decir como cual Lázaro. Dice que Lázaro estaba muerto 4 días, que ya él hedía, que sus emanaciones eran tal que sus hermanas le dijeron al Señor Jesús: Señor, ya está muerto. No obstante, amados, ellos estaban hablando de una muerte física realmente, en donde la consideración que debemos tener es que el cuerpo estaba en descomposición. Si aparejamos esta verdad con la muerte espiritual, pues podemos decir que la vida espiritual es aquella que está alejada de Cristo, porque Cristo es el dador de la vida. No es posible de ninguna otra forma que el hombre por sí solo pueda dar algo positivo mientras no está en Cristo Jesús. La realidad del hombre es deplorable al no tener a Cristo Jesús. La muerte espiritual lo vuelve al hombre insensible, lo vuelve al hombre incapaz de poder entender los planes, los propósitos de Dios. Ciertamente para él son locura. Él no puede alcanzar a dirimir, a discernir y a tener un concepto claro de quién es Dios en su vida. Sencillamente está muerto, y está muerto en delitos y pecados.
estaba revisando el concepto de un delito. Y un delito es una falta grave que tiene un juzgamiento penal. Es irse contra toda norma, contra toda ley establecido. Por ejemplo, usted comete una falta y no es digna de un código penal, de ir a la cárcel. Pero el delito es infringir de tal forma la ley que a usted lo vuelve reo de cárcel o de muerte, dependiendo de la magnitud del delito. Y la Biblia señala que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso nos pone en una condición tremenda, porque la descomposición de esa persona es tal que puede alterar el orden de lo que Dios ha establecido para el bienestar de las familias. Una persona que está en tal condición, es imposible que tenga paz, es imposible que transmita paz, es imposible que pueda él establecer vínculos claros de amistad y ser leal a los demás. Una persona que está muerta en delitos y pecados, pues jamás se va a acercar a Dios, jamás va a disfrutar de un pasaje bíblico, jamás hará una plegaria o una oración para pedir ayuda a Dios, porque él no entiende, no sabe, no conoce, no ha experimentado el don de Dios. La presencia del Espíritu Santo no es una realidad para ellos, simplemente lo han perdido todo. Y esa es la condición del hombre desde que nace hasta que verdaderamente él reconoce su condición y quiere venir al Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 40, dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Si Jesús dice eso, es porque los hombres tienen la potestad de querer venir a Él. Si no quieres venir al Señor, pues no tendrás vida. Y si no necesitares vida, el Señor no te diría que te puede dar vida. O sea, las dos aseveraciones son correctas. Una, en la potestad del hombre, que es el libre albedrío de poder determinar que necesita a alguien que le dé vida. Y ese alguien se llama Jesucristo. Si tuviéramos vida, pues no necesitamos una segunda vida. Con una sería suficiente. De tal manera que Jesús dice esto: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto nos hace discernir que el hombre está muerto, como lo dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. De tal forma que hasta que el hombre no reconozca su naturaleza, no ve la necesidad de buscar a alguien que le pueda dar esa vida que es una vida en abundancia. La necesidad de las personas es esa, tener una vida en Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, esa potestad es tal que cuando estamos en el reino de su Hijo amado, entonces ya no opera lo que antes operaba en nosotros, porque dice el verso 2, en los cuales dice que estábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Imaginémonos, amados, que nuestra vida está sujeta a las tendencias, a la evolución y a la moda
contemporánea, que tenemos que hacer todo lo que los demás hacen. Esa es la interpretación de este texto que nos deja pensativos al ver que en otro tiempo nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo, que vivíamos conforme a la potestad del príncipe del aire, y ustedes saben quién es él, que operaba en nosotros un espíritu de desobediencia. Quiere decir que había una influencia satánica sobre nuestra vida para que nosotros mantengamos una vida totalmente contraria a los planes y propósitos de Dios, contraviniendo toda la Escritura y haciendo uso de toda la influencia que el mundo y Satanás tienen para cada uno de nosotros en estos tiempos, y en todos los tiempos ha sido igual. Satanás ha operado espiritualmente en aquellas personas que han tenido su corazón vacío. Allí impera un espíritu de desobediencia, un espíritu de maldad, un espíritu de enemistad con los hijos de Dios, porque ese es el fin, enemistar la simiente verdadera de la simiente de Satanás. Dice el verso 3, amados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en otro tiempo hacíamos lo que la carne nos pedía, lo que la voluntad de nuestra mente quería, lo que nos parecía mejor, lo hacíamos conscientemente, llevados por una tendencia, por una corriente. Ustedes saben, cuando dice corriente es como cuando usted va en el río y el río solo lleva una dirección, y esa dirección solamente es y conduce a una perdición, en donde los hombres y personas hacen lo que el mundo hace. Esa era la condición de los hombres. Ahora, amados, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 13, dice que Él nos ha librado. Escuche bien, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando vemos en el original, dice que nos arrancó, que nos llevó con poder y autoridad de las tinieblas a la luz. Bendito sea su nombre, que nos ha librado de la oscuridad, de las tinieblas, para llevarnos a un reino maravilloso que es el reino de Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús aparece, cuando Juan el Bautista aparece también, la expresión fue similar. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está allí, amados, para todo aquel que quiera venir, para todo aquel que quiera acercarse a Cristo. Él dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida está en Cristo Jesús. Entonces, cuando resucitamos por su poder, por su gracia, por su misericordia, nos da una vida especial, una vida nueva, una vida que traerá nuevos retos, conceptos, estilos, filosofía, una manera de vivir diferente, porque cuando viene e irrumpe la vida, viene la luz, viene el entendimiento,
viene una capacitación por medio del Espíritu de Dios, llevándonos y conduciéndonos de tal manera que apetecemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios trae consejo sabio, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque la palabra de Dios es aliento y medicina para nuestros huesos, es refrigerio espiritual. Esa palabra de Dios dice que toda ella está hecha para redarguir, para enseñar, para traer a la mente del hombre de tal forma que seamos enteramente capacitados para toda buena obra. O sea, el hombre nuevo, el hombre que viene a Cristo, inmediatamente tiene hambre espiritual, inmediatamente desea, anhela la presencia de Dios. Una persona que tiene vida espiritual es una persona que ama la palabra de Dios porque ella es su alimento. El alimento, amados, es inherente al bienestar, a la salud. Una persona sana espiritualmente apetece de esa palabra, quiere recibirla, quiere escucharla, quiere meditar, quiere orar, quiere alabar al Señor, quiere y tiene el propósito diario de agradar a Dios. Cuando nuestro plan, nuestro propósito diario es agradar a Dios, entonces necesitamos conocer de la palabra para hacer conforme ella dice y no conforme a los rudimentos de este mundo, de este siglo que está lleno de maldad, de tal forma que solo por medio de la palabra es que podemos ser regenerados, restablecidos. Solo con la palabra de Dios nos podemos recuperar del estado de postración en que estábamos. Vivíamos solo una vida física. Nuestra mente estaba entenebrecida, nuestro corazón cerrados a la luz y a la verdad del Evangelio. Era improbable, era imposible que pudiéramos agradar a Dios de tal forma. Es solo cuando Cristo Jesús viene, entonces irrumpe la vida, irrumpe el amor, la paz, irrumpe la santidad, la maravillosa presencia de Él en nuestros hogares, en nuestro corazón, en nuestros lechos, en nuestra mesa, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, en nuestros lugares de trabajo. Experimentamos realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, amados, dice el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Imaginémonos, amados, que ser un hijo de ira significa que no hay paz ni reposo en nuestra vida. El hombre se vuelve implacable en su ira. La Biblia dice que en la ira de Dios en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, y el carácter de los hombres irascible, el carácter fuerte, esa manera de exteriorizar las emociones diciendo yo soy así y nadie me va a cambiar, era una constante, era un uniforme de aquellos que se presentan como hijos de la ira, queriendo siempre vanagloriarse de su carácter, de su estilo de vida, de sus conceptos. Algunos personas jóvenes y algunos mayores y ancianos dicen, no, a mí nadie me va a cambiar. Eso es vanagloria, eso es querer decir, yo no me voy a enderezar, yo no voy a cambiar, esto no va conmigo. Y sencillamente, amados, es cerrar toda puerta, toda oportunidad a que la paz entre en sus corazones, en sus familias, en sus hogares. ¿Por qué? Porque han sido
engañados, amados. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos no quieren, como les decía hace un momento, el hombre debe querer venir a Dios. Es su prerrogativa, es su voluntad, es su albedrío acercarse o no al Señor. Permitir que Cristo Jesús entre es algo que debe nacer en el corazón del hombre. La Biblia dice que el que no creyere desde ya ha sido condenado, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el hombre no cree, pues no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, por eso desde ya ha sido condenado. Y esa es la verdad, que los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es la triste realidad de aquellos que rechazan un evangelio de paz, un evangelio que trae sanidad a nuestras almas, que trae vida a nuestros corazones, que alumbra el hogar y la familia. Hoy podemos decir que en estos tiempos de confinamiento físico, a causa de la pandemia, la familia ha tenido que compartir a veces espacios pequeños en donde los unos y los otros a cada momento están en contacto. Y en el plan de Dios, pues podemos ver que esto es maravilloso, porque la Escritura dice que bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Allí manda bendición y vida eterna, pero que va en algunos hogares lo que hay es guerra, lo que hay es conflicto, el uno en una alcoba, el otro en otra alcoba, sencillamente porque no hemos querido reconocer que Cristo tiene que poner paz en nuestros corazones, simplemente porque en nosotros hay una posición beligerante, una posición intransigible, que no concilia, que no puede llevar verdaderamente a el propósito de Dios, que es la unidad de la familia. Acordémonos que la familia es fundamental en la estructura de las sociedades. El núcleo más importante de la sociedad justamente es la familia. Si tenemos un matrimonio sano, tenemos hijos sanos, tendremos sociedades sanas. Los hijos amados, que son la herencia de Jehová, están allí, amados, para representar a los padres, así como Dios ha querido que el hombre lo represente a él mismo. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y si eso es una verdad en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que transmitir lo que Dios es, lo que Cristo es en nosotros. Por eso es que la Escritura manifiesta que somos carta abierta, que somos una carta que todos la pueden leer, para que expresemos del amor de Dios, que expresemos la santidad de Dios, que expresemos su misericordia, y que las personas puedan interesarse en conocer ese Dios lleno de amor y de misericordia, porque es por su misericordia, es por su gracia. Dice la Biblia que por su gracia, por su misericordia hemos sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice el contexto bíblico de lo que estamos leyendo. No es porque usted haga una u otra cosa, es por la gracia. Es por la gracia maravillosa de Dios, es por su misericordia, es por su amor, es porque a Él le plació, porque a Él le plugó, porque Él quiso, porque Él de sí mismo se propuso en sus planes eternos escoger de sí mismo y atraernos para que podamos todos
recibir ese amor y esa salvación que solo viene por medio del Hijo, amados. Es por la sangre de Cristo que podemos hoy tener paz para con Dios. Amados, hay un texto, porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios, y que en el libro de Corintios, 2 de Corintios, el capítulo 5, dice que Dios mismo estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo Jesús. La reconciliación, amados, viene de Él. Es por Él, amados. No es por que el hombre quiso acercarse. Es Él el que se acercó a nosotros. Es Él el que nos amó primero. Es Él el que ha dado el primer paso siempre. Es Él el que encuentra a su criatura perdida. Es Él el que sale al huerto a buscar y decir: ¿dónde estás? ¿En dónde te has escondido? Es Dios el que sale en busca y rescate de sus hijos que se han descarriado. Es Él el que viene en ayuda. Es Él el que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Es Cristo Jesús el que va a la cruz para pagar nuestra deuda, para pagar y limpiar, para expiar nuestro pecado, para purificarnos, amados. Dice el libro de Colosenses que Él públicamente exhibió el acta que nos era contraria. A todos los principados los exhibió para que se publique, para que conozca el enemigo que ahora Él había traído la luz, que Él había traído la salvación a nuestras vidas. Qué precioso, qué maravilloso es conocer, amados, que Cristo tuvo a bien reconciliar nuestra relación con el Dios Padre para que todos podamos tener libre entrada por medio de Él al lugar santísimo. Amados, no teníamos la oportunidad, no éramos pueblo, no éramos personas que pudiéramos acercarnos libremente, porque éramos enemigos, amado. Y es Cristo el que reconcilia, es Cristo el que trae paz, es Cristo el que nos acerca, porque dice que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesas. Es Dios por medio de Cristo que nos hace aceptos en el amado. Es solamente por la gracia de el Señor, por su misericordia. Dice el texto, amados, que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Imaginémonos, amados, cuán grande es su amor, cuán grande es su gracia, que ha podido conciliar, amado, todos los latrocinios que el hombre comete, las injusticias, los crímenes, la falta de lealtad, toda cosa que verdaderamente hasta son vergonzosas de mencionar. Por la gracia, amados, por su misericordia, por su bondad eterna, es que hemos sido alcanzados, amados. Y es un privilegio representar a Cristo Jesús, porque ese es el trasfondo, porque todos venimos a formar parte de un cuerpo, amados, en donde Cristo Jesús es la cabeza, la que determina el rumbo y toda la guía que la iglesia debe tener. Ese es el cuerpo místico de Cristo, y todos venimos a formar parte de esa iglesia, de ese edificio, como piedras vivas, en donde Dios nos llama y nos pone en el lugar que
a Él le place por el designio de su voluntad. Allí, amados, tenemos algo maravilloso, amados. Pertenecemos a un reino de príncipes, reyes, sacerdotes, que hemos sido llamados para anunciar las bondades de ese Dios maravilloso que nos sacó de las tinieblas a la luz. Admirable. Y es que es admirable, amado. ¿Cómo es posible, amados, que hayamos sido puestos en la casa de Dios? Que podamos acercarnos libremente, dice, libremente al trono de la gracia. Dice trono de la gracia, no dice trono de juicio. Venimos al trono de la gracia a implorar su justicia, su misericordia, a implorar su perdón, en donde cada día, amados, la Escritura dice que Él nos perdona si entramos confiadamente a buscar el oportuno socorro, a hallar gracia y misericordia delante de Él, amados. Qué maravilloso este Dios tan bueno que viene para traer buenas nuevas a nuestra vida, amados. Un pueblo que se había perdido. Imagínese usted, amados, qué sería de nosotros si no tuviéramos a Dios, si no tuviéramos a Cristo, si no tuviéramos promesas, si no tuviéramos ninguna esperanza, si no tuviéramos un Redentor, si no tuviéramos un Dios perdonador. Oh, amados, imagínense, seríamos como cual Lucifer, ennegrecidos por el pecado y sin quien nos pueda limpiar. Imagínese solamente un día sin que usted halle perdón. ¿Quién le limpiaría? ¿Quién lo purificaría? ¿Quién quitaría el peso de la culpa, amados? ¿Quién quitaría la vergüenza del pecado? ¿Quién quitaría el oprobio del pecado, amados, en nuestra vida? Y Él nos restablece y no se avergüenza de llamarnos hijos. Y nos llama, amados, para que seamos pueblo suyo, pueblo especial, un pueblo de príncipes, de reyes, de sacerdotes, para que prediquemos, amados, su palabra a este mundo que está en oscuridad. Por eso es que pase lo que pase, amados, en esta crisis, nuestra mirada debe ser puesta en lo alto. Si creemos en Cristo Jesús, pues tenemos que mirar a Cristo Jesús, tenemos que poner nuestra fe en Él. Si Él considera tomarnos, pues bueno, como dijo el apóstol Pablo, mejor es estar en Cristo Jesús. El morir en Cristo Jesús es victoria, amados, es victoria. Por tanto, debemos estar preparados, siempre creyendo que lo mejor está por venir, siempre sabiendo que Él nos hizo para que habitemos en buenas obras. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. La palabra hechura viene de poema, es como un poema, o sea, Él se inspiró para hacernos a nosotros, amado. O sea, hizo lo mejor que Él podía hacer por nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dio lo mejor de Él, amado. Ha puesto esa semejanza de su amor, de su gracia, de su misericordia, para que esté en nosotros, para que nosotros podamos enseñarle al mundo que en nosotros habita un espíritu superior. Y es que el plan de Dios es que usted y yo seamos morada del Espíritu Santo y que seamos templo del Señor, porque allí Él vendrá y Él habitará, amados, con nosotros. Allí le glorificaremos, lo exaltaremos y seremos el verdadero
tabernáculo de Dios. Amados, el haber nacido de nuevo, el ser renacidos porque Él nos da vida, es una oportunidad sin precedentes, sin parangón. Es un grande privilegio, es una grande salvación el pertenecer a la familia de Dios, como dice la Escritura. Somos familia de Dios, pertenecemos a la patria celestial. Nuestra vida está y depende solamente de Cristo Jesús. En Él estamos a salvo. La Biblia dice: ninguno de los que me diste se perdió. Usted y yo estamos guardados en el hoyo de su mano, y fiel es aquel que empezó la buena obra de terminarla. El Señor moldeará su vida. Él le dará a usted todas los cambios que quiera Él hacer en su vida. Sin embargo, amados, si somos dóciles a la voz de Dios, entonces seremos instrumentos de honra para gloria de el Dios Altísimo. De lo contrario, seremos instrumentos de deshonra, amados. Tratemos de comprender el amor de Dios, que nos ha dado la libertad de ser llamados hijos de Dios. Miremos cuál amor del Padre, amados. Ese amor que solo Él podía dar. Ciertamente el Hijo dice que había venido a salvar lo que se había perdido. Estábamos usted y yo perdidos. No había oportunidad. La única oportunidad que teníamos es Cristo Jesús. De tal forma que Cristo, amados, viene para redimirnos, para purificar nuestro corazón, para hacernos nuevas criaturas. El apóstol Pablo hace una tremenda manifestación de lo que es Cristo Jesús para nosotros, y dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevas criaturas en el Señor, en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron, amado. Ese es el privilegio más grande que usted se puede imaginar. Borrón y cuenta nueva. Todas las cosas viejas pasaron. Él hará de usted algo mejor, algo que usted mismo no se puede ni siquiera imaginar. Él lo transformará a usted en un hombre, en una mujer, en un joven santo, puro, sin mancha, sin arruga, que no tiene nada de qué avergonzarse. Él cambiará todo lo malo, todo lo vil, quitará de usted. La sangre de Cristo, amado, la sangre de Cristo quitará toda mancha en su vida. Amados, que esta palabra que hemos recibido en esta mañana sirva de aliciente, como bálsamo en nuestro corazón. En estos tiempos es posible que algunas personas estén menguando en su fe, pensando a lo mejor que Dios les ha olvidado. Déjeme decirle que no, mi amado. Déjeme decirle que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo, Él me recogerá, dice el libro de Isaías. Esto nos hace ver, amados, que jamás Dios le va a olvidar. El plan y propósito de Dios en esta pandemia pronto lo sabremos, amado. Yo creo que
Dios ha venido, amados, en esta situación para remecer un poco el corazón de sus hijos que a veces están adormitados, a veces se han enfriado, a veces han perdido su norte, y para hacernos un llamado desesperado, como cual padre que pierde a su hijo, que sale en busca de él, a llamarlo, a buscarlo, a rescatarlo, como cual hombre que busca su oveja perdida, amados, y que luego la trae en sus hombros para volverla al redil, amados, porque muchos se han descarriado de la presencia de Dios. Y hoy, ante esta situación, Dios está tratando de reunir nuevamente la familia, así como la gallina junta a sus polluelos, para tenerla bajo la cobertura de sus alas, amado. Así Dios viene a nuestras vidas. Esta crisis sirve para que muchos volvamos a poner los pies sobre la tierra, para que muchos volvamos a meditar en la palabra, para que muchas familias puedan reconciliarse, porque ese es el plan de Dios, reconciliar todas las cosas aquí en la tierra, amados, para traer paz. Quiero decirles, amados, que la paz de Dios va más allá del entendimiento de lo que los hombres consideran. Paz no es ausencia de guerra. Paz es, déjame hacerte bien. Yo quiero hacerte bien. El shalom de Dios es, yo quiero darte mi paz. Yo quiero darte mi bien. Yo quiero darte lo mejor de mí. Y lo mejor de Dios es su Hijo amado. Él nos quiere dar a su Hijo para que Él viva y reine en nuestro corazón, para que usted y yo podamos verdaderamente reconciliarnos tanto con Él como con las personas que están a nuestro alrededor. Hay familias que viven en conflicto y que no pueden reconciliar sus vidas entre sí, y lo único que tenemos que hacer es tomarnos de la mano y pedir que Dios traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es necesario que nos volvamos a lo primero, que Cristo Jesús reine en nuestra familia, en nuestras mesas, en nuestras alcobas, entre hermanos, para que Él pueda verdaderamente manifestarse en cada uno de nosotros. Hemos sido llamados para hacer luz en la tierra y sal en el mundo. Esto lo tenemos que manifestar, porque si somos representantes de Dios, tenemos que, donde quiera que vayamos, traer una palabra de paz, una palabra que manifieste que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Damos gracias a Dios en esta mañana por tan maravillosa oportunidad que Dios nos concede. No dejemos que la salvación se pierda en nuestra vida. Amados, los invito a orar. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por el grande amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Te decimos no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque tú nos hiciste, somos ovejas de tu prado. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nuestras familias, de nuestros hermanos, de aquellos que están apartados, Señor, por algún motivo. Señor, que tu Espíritu Santo los atraiga nuevamente a la senda de justicia, que ellos puedan ver, amado, que tú eres su fuente inagotable de vida eterna. Tu palabra dice: venid a mí todos los cansados, todos los cargados, que tú nos harás descansar.
a todos los que están afligidos por esta pandemia, a todos los enlutados, Señor Padre. Trae, Señor, consuelo. Tu palabra dice que tú eres el Padre de toda consolación, Señor. Llénalos con tu gracia, hazles entender los propósitos tuyos, Señor Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guardes en esta crisis, que el ángel de Jehová pase por alto, Señor, que el ángel de la muerte pase por alto en nuestras familias, en nuestras casas, Señor, porque nos cubrimos con tu sangre preciosa. Los dinteles de la puerta de nuestro corazón las cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, para que tu gracia inmerecida, Señor, pueda llegar a nosotros, Señor Padre, y que ninguna plaga, ninguna pestilencia toque nuestra morada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor les bendiga, amados, en este bello día. Que la gracia del Señor los acompañe. Que la misericordia de Él sea una verdad. Que la palabra de Dios sea su delicia. Y que manifestemos la gracia de Cristo a todas las personas que se acerquen a nosotros. Que les contemos las buenas nuevas de el poder del Evangelio a las personas que aún no conocen, que cumplamos el rol para el cual fuimos llamados, que dice, id y predicad a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que en este día, amados, usted pueda estar reconciliados con su Creador y con todos sus semejantes. Es mi oración, amados. Los espero el día martes para contarles de las bondades de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso que es Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios les bendiga.